quiero decirle que vamos a conversar en este momento sobre un tema que todavía yo no logro redescubrir, que es la ciberseguridad. Uno sabe, superficialmente uno dice entender, sin embargo, la profundidad del tema, lo nuevo del tema, hace que uno muchas veces, aunque lo entienda un poquito, como que se pierden muchas cosas. A mí me encanta el tema, porque trato de profundizar en ello y como que encuentro obstáculos. Vamos a conversar en este momento con Juan Gautreau y con Carlos Leonardo del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Me da mucho gusto saludarles, Juan, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Primero, dar las gracias por recibirnos aquí en este programa a nombre del Ministerio de la Presidencia y de su ministro, el licenciado Joel Santos. Nosotros estamos hoy aquí y para que conversemos, como usted bien dice, sobre el tema de ciberseguridad, cuáles son los pasos que ha avanzado la República Dominicana en este sentido. Yo soy, como dije, Juan Gautreau, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, y me acompaña Carlos Leonardo, nuestro director del equipo de respuesta a incidentes cibernéticos. Ya. ¿Cómo vamos? Ese es un tema que Lo primero, escúchame, Michael, saludos, buenos días. Para mí, Osiris Mora, un placer. Lo primero es poner en contexto a la población dominicana qué es la ciberseguridad. Preguntarle yo a ustedes. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Como decía el director ejecutivo Juan Gabriel Gautreau, yo soy Carlos Leonardo, el director del equipo de respuesta a incidentes cibernéticos. Y voy a explicar un momentito qué significa todo eso. Pero primero, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos del entendimiento de las amenazas, de los riesgos y a raíz de eso proteger los activos de información. Pero al final del día, también entendiendo que lo que protegemos son las personas a través de la protección de los activos tecnológicos, podemos ver la ciberseguridad como ese proceso, esa ciencia que protege el acceso que tenemos las personas hacia los sistemas tecnológicos, hacia los servicios en línea, nuestra información, nuestra personalidad en esa vida digital, esa vida que ya no es una vida paralela, ya nosotros no vemos la vida digital como una vida paralela, sino como algo en conjunto, donde entramos y salimos y es donde pasamos, de hecho, la mayor parte del día. Así que podemos entender, en sentido general, que el entendimiento de esos riesgos, de esas amenazas, así como sabemos que en la calle no podemos recibir nada de personas que no conocemos, no podemos movernos en sitios donde entendamos que no es seguro y que puede haber algún riesgo. La ciberseguridad es el entendimiento de eso. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden haber en ese mundo digital, en esa vida que nosotros llevamos en el ciberespacio? Eso tiene que ver con el Estado, porque me pregunto lo siguiente. Yo una vez trabajé en una institución y todos los fines de semana se hacía una recopilación de toda la información, se grababa en un disco, en aquella época eran discos, y se enviaba a un banco. Entonces se tenía, ¿verdad?, un almacén de información para, por si acaso venía un atentado, una amenaza de seguridad. ¿Esto tiene que ver solo con el Estado o, por ejemplo, que ocurra una catástrofe y que la cuenta bancaria de Michael Miguel, que tiene todo, los números son todos en el ciberespacio, de repente Michael Miguel se queda sin un chele? O sea, ¿lo de ustedes es seguridad del Estado o tiene que ver con la seguridad en todos los sentidos? El ciberespacio es total, global. Nosotros sí tenemos una comunidad atendida, que son las instituciones de gobierno, pero también tenemos, y sobre todo la dirección que maneja Carlos Leonardo, tenemos la misión de la protección y prevención de todo lo que ocurre en el ciberespacio. Ok, entonces, y el otro elemento es el siguiente. El Estado necesita una seguridad muy particular. ¿El Estado tiene codificada esa seguridad o seguimos dependiendo, por ejemplo, de las compañías? Voy a mencionar Claro, Viva, ¿cuál es la otra? Michael, ¿le ayuda? Altiz. Altiz, por ejemplo.
porque el Estado debería tener su propio sistema de comunicación interno que no dependa de una prestadora de servicio externa, de una multinacional, por ejemplo. Mira, el Estado ve la ciberseguridad como una política pública. Como dije al final, como dije al inicio, se trata de la protección de las personas, de asegurar el bienestar de las personas a través de la protección de los activos tecnológicos. ¿Cómo lo vemos nosotros desde el Ministerio de la Presidencia? Nosotros tenemos la misión y la responsabilidad de establecer toda esa política de ciberseguridad a nivel nacional, pero no solamente protegiendo las instituciones de gobierno, sino también a las personas. Se trata de generar esa cultura. Contamos hoy en día con una estrategia nacional de ciberseguridad que tiene, en ella se contemplan esos pilares, esos objetivos específicos que son los que atacan cada uno de esos componentes. Algunos de ellos, algunas de esas líneas de acción dirigidas a la protección de la información del Estado, a la protección de las comunicaciones de las infraestructuras críticas, de esas instituciones que representan una misión crítica para que el Estado maneje de manera adecuada, pero también algunas líneas de acciones que atacan a generar ese conocimiento, esa cultura de ciberseguridad en el ciudadano. Que el ciudadano sepa, que el usuario común de a pie sepa qué información puede o no publicar en línea para poder salvaguardar en muchas ocasiones inclusive su integridad, ya que los atacantes no solamente tienen como objetivo atacar sistemas informáticos. Hoy en día los atacantes tienen como objetivo atacar a las personas, el desconocimiento de las personas. Como mencionabas, el que no tengas conocimiento o no tengas la suficiente conciencia de que no debe de compartir los dígitos de la tarjeta de código para hacer transferencia en el banco, eso le da una ventaja al atacante para de alguna manera engañar a los usuarios que utilizan estos servicios en línea para tener esta información y lógicamente afectar en ese caso su bolsillo. Pero en muchos de los casos se afecta la reputación, en otros de los casos se afecta la disponibilidad de esos servicios que utiliza el ciudadano. Nuestros centros universitarios y de enseñanza van a la par del nivel que lleva el mundo con respecto a lo virtual. Por ejemplo, yo compré, anoche terminé dentro de mi gripe, leí el prólogo y un capítulo, el metaverso. Eso está muy complicado. El metaverso. O sea, aquí las universidades están conscientes de la velocidad que lleva ese mundo virtual y de lo infinito que es. ¿Estamos bien en eso? ¿O hay que activar un espacio para enseñarnos? Nosotros, desde la Agenda Digital 2030, que es la Estrategia Nacional de Transformación Digital. Me gusta eso, Agenda Digital 2030, que también es una dependencia del Ministerio de la Presidencia, con un viceministerio de Agenda Digital. Nosotros, existe una mesa de educación y cultura donde se ha estado trabajando y se seguirá trabajando y fortaleciendo esa necesidad de que en la academia se presenten y se enseñe a todos los estudiantes. ¿No se está haciendo todavía? Estamos avanzando. Hay algunas academias, institutos superiores que tienen y brindan la carrera de ciberseguridad a nivel técnico. Ayer nosotros nos reunimos con la última promoción de ingeniero en ciberseguridad que salió, que fueron los que son egresados de INTEC. También la Universidad Unicaribe da la ingeniería en ciberseguridad, el ITLA, Infotep está trabajando también mucho en ese sentido, pero también, como mencionaba Carlos Leonardo, nosotros desde el Centro Nacional de Ciberseguridad estamos ya dando los toques finales para una plataforma nacional de concienciación en ciberseguridad, donde pensamos impactar todos los sectores de la sociedad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Acabamos de firmar un acuerdo con el CONADIS y le otorgamos 30 becas para también trabajar ese tema de inclusión. Entonces, ahí tal vez Carlos Leonardo pudiera apoyarme un poco más porque trabaja en la academia y es director o decano, ¿verdad?
de la Facultad de la de Ingeniería y Facultad de Tecnología Ingeniería. de Unicaribe. Adelante. Sí, como bien mencionaba otro, y conectando con lo que mencioné al principio, se trata de una política pública al final del día. Y es un trabajo que se realiza en conjunto con los diferentes sectores, no solamente con la academia, sino con la sociedad civil, sector privado, sector público, todos trabajando en conjunto para poder generar esa cultura de ciberseguridad. Y como bien mencionas, poder llevar a la par el conocimiento que se está desarrollando en los diferentes niveles de estudio con el desarrollo, con el acelerado desarrollo tecnológico que está teniendo toda la industria. Antes de hablar de ciberseguridad, estamos incluyendo también a través de la misma agenda digital esas competencias para desarrollar esas competencias digitales. Primero hablamos vamos a desarrollar esa competencia en tecnología que permee en todos los niveles de la educación. Hoy en día contamos, como mencionaba Gotro, con ingeniería, maestría en ciberseguridad, pero vamos a incluirla de los niveles básicos de la educación. Claro. Vamos a incluirla desde la primaria, secundaria, que cuando lleguemos a los niveles de ingeniería o maestría, ya el camino se haya recorrido y todos en la sociedad puedan tener conciencia sobre en qué consiste, como tú mencionabas al principio. Y además, por ejemplo, y además de en qué consiste la necesidad, porque uno de los retos que existe en este tema es poder convencer y que los tomadores de decisiones se den cuenta de la necesidad. Porque muchas veces dicen, no, yo tengo 30 años en mi organización y nunca me ha pasado nada. Y como dicen los que saben también, no es que no ha pasado nada, es que usted todavía no se ha dado cuenta que ha pasado. Sí. Un detalle, ustedes dijeron que la idea principal de todo esto es proteger personas, es fundamental. ¿Cómo ustedes pueden educar a esta muchacha que con su familia está saliendo para Punta Cana? Lo primero que hace es un servicio. Aquí en viaje a Punta Cana, tal cosa y tal cosa, y resulta que el delincuente ya decía, no, pues yo sé por dónde va. O hacemos un atraco entre San Pedro y allá, o yo puedo hackear en su casa, esto, lo otro. ¿Cómo ustedes pueden educar a la ciudadanía para que sea más cuidadosa en el manejo de sus datos personales? Y escúcheme, poeta, sí. Y añadiéndole ahí, que era lo que quería preguntar, de cómo se protegen datos en esto de la ciberseguridad. Yo no soy muy ducho en eso, pero entonces, ¿cómo se protegen datos en eso de la ciberseguridad? Si se puede explicar aquí. Mira, parte de lo que queremos lograr generando esas campañas de concienciación a nivel nacional es precisamente eso, que las personas entendamos que existe un riesgo también en ese mundo digital y que ese riesgo va a aumentar en función de la exposición que nosotros mismos vayamos generando, no solamente en cuanto a dónde voy a estar, que es información que los ciberdelincuentes utilizan. Podemos ver que la mayoría de los delitos y que se generan en República Dominicana específicamente son delitos comunes que hoy en día utilizan las tecnologías para cometerse. Los ciberdelincuentes hoy en día no necesitan tener una capacidad técnica sumamente avanzada, sino que están siendo más inteligentes que los usuarios. Están utilizando la misma información que los usuarios están publicando. Y gratis que le llega. Cuando, por supuesto, hoy en día pasamos la mayor parte del día en las redes sociales, en plataformas digitales, publicando lo que hacemos. El ser humano sí, últimamente, en estos últimos años, bueno, en las últimas décadas, ha tenido la necesidad de exponer, de publicar lo que hace. Eso es parte de ya cómo vivimos como sociedad. Pero hay que entender, y eso es lo que nosotros logramos, tenemos la intención de impactar, que el ciudadano no es que deje de hacerlo, pero sí sepa cuándo hacerlo y en qué medida hacerlo. Cuando mencionabas sobre la protección de los datos, tenemos dos grandes dimensiones en ese sentido. Una son las medidas que toman las organizaciones para proteger lo que ofrecen servicios, para proteger nuestros datos como usuarios. Que claro, por ejemplo, donde tú tienes un servicio de internet y tú tienes información personal, del lado de la organización de la empresa, esa empresa
implementa las mejores prácticas para proteger esa información que tú le cediste al momento de sacar un contrato. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad de proteger nuestros propios datos. ¿Cómo? No publicando información innecesaria. Hay personas que sacan un servicio, o hoy en día tenemos muchas tiendas virtuales, muchas tiendas digitales, personas, bueno, bien, emprendedores que iniciaron su servicio de venta de cualquier tipo de producto a través de las redes sociales, podemos decir Instagram y hasta WhatsApp. Y los usuarios comparten su número de tarjeta de crédito por ahí. Ay, mi madre. Entonces, conocer el riesgo que implica compartir esos datos sensitivos por esa vía es lo que nosotros queremos lograr, que los ciudadanos entiendan, no, existen otros métodos que tenemos también que ir desarrollando entre esos emprendedores que sepan que deben de utilizar mecanismos más seguros para poder, y existen mecanismos para poder ofrecer ese servicio y que el usuario sepa cuando no debe utilizar ese servicio, exigir que sí se utilice un mecanismo Esta seguro. mañana comentábamos aquí que los feminicidios tienen más o menos el mismo formato. Una mujer se siente agredida de su compañero, va y pone una querella, la justicia le da un documento para alejamiento de esa persona y un mes después la mata. Eso es el mismo mecanismo siempre. Ella va a poner la querella, le dan un papel para distanciarlo y al mes la mata. La ciberseguridad, ¿qué puede hacer? Sabemos que el Estado dominicano es un Estado tercermundista, no somos Estados Unidos ni China, pero ¿qué podemos hacer? Porque hay un montón de cosas que se pueden evitar. La ciberseguridad podría ayudar a un conflicto de esa naturaleza. La verdad que al final del día, para evitar conflictos como estos, entra el mismo componente, crear conciencia, tener conciencia. No podemos decir que directamente medidas de ciberseguridad van a evitar situaciones como esa. No, para nada. Vamos a decir que son dos mundos distintos, pero pueden conectarse en algún momento. Ya mencionabas lo de la exposición. Si yo tengo una orden de alejamiento, no voy a estar publicando, la tengo interpuesta contra alguien, publicando, exponiendo dónde estoy en cada momento. Vamos a decir que no es la ciberseguridad lo que te va a proteger de eso, pero el conocimiento de los riesgos, de tener mucho menos exposición, te puede colocar en menor riesgo, ¿verdad que sí? Claro, podría darse este caso. Oigan esto, muchachos, miren. Alguien, una mujer, va a la fiscalía y pone una denuncia de que se siente amenazada. La fiscalía recibe la querella y llama al amenazado y al amenazador. Le pone al amenazador, que es el peligro, le injerta un granito de arroz, como quien dice, que pite. Y a la persona amenazada también tiene uno. De modo que cuando esa persona esté a 200 metros de pi, eso no podría hacerse. Bueno, son avances que veremos en algún momento llegar. Porque yo entiendo que ya existe esa tecnología. Probablemente. Habría que ver cuáles componentes legales y de respeto al derecho y demás se pueden existir en ese sentido. Mire, saliéndonos un poco del tema de la ciberseguridad, porque como dijo Carlos, eso no es completamente ciberseguridad, pero eso que usted dice es posible. Con los grilletes se hace una geocerca donde se determina y da una alerta cuando esa persona cruza esa geocerca, que es una geocerca virtual. Eso se puede, una verja virtual, eso se puede. Pero también, como se mencionó anteriormente, hay que ver el marco legal que permitiría eso. Y sobre la pregunta de más temprano, hay un componente muy importante que es el sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, tiene que ser utilizado para que todas las personas eviten ser víctimas. Nosotros ya estábamos en un evento y yo creo que fue el mismo Carlos que dijo: nosotros, hombres feos,
Desde que una mujer bonita nos habla por Instagram, tenemos que ponernos sospechosos. Eso es de la cárcel que están, eso es de la cárcel que están enamorándolo. Un gancho. Entonces, ese tipo de cosas de sentido común, igualmente cuando mencionaban lo de las tiendas virtuales, den un chequeo en su tienda virtual donde usted va a comprar. ¿Cuántos comentarios positivos tiene esa tienda virtual? Muchísimas veces ninguno, porque en esos casos los delincuentes bloquean los comentarios para que la gente a quienes han engañado no comenten negativamente. Por ejemplo, eso pasa en Instagram, eso pasa en todas las plataformas de compra online, en eBay, en todo ese tipo de plataformas. Juan, pero ¿cómo van ustedes a hacer, el departamento de ustedes va a hacer para que una gran parte de la población dominicana pueda interiorizar estos fundamentos tan necesarios para la vida de hoy? ¿Cómo ustedes van a desparramar en República Dominicana estas alertas? Esperamos dentro de unos meses poder hacer ese lanzamiento, esa campaña y esa plataforma nacional de concienciación. Excelente. Esperamos dentro de unos meses poder hacer un lanzamiento nacional, como dije, y tener la acogida y la receptividad de la sociedad en ese sentido. Pero, es interesante, yo creo que era otro, que hablaba de la educación, usted mencionaba, desde la escuela básica, porque a esa muchachita hay que enseñarle que no puede exponerse tanto, o a ese muchacho. Hay gente que tiene que estar en todas las redes sociales, no viven, o sea, no tienen vida propia, la vida de ellos es un espejo. Esa es la vida ahora. Sí, pero eso es muy peligroso. Yo vi que ustedes están ofreciendo becas. Nosotros tenemos... Hábleme del plan de becas, por favor. Nosotros tenemos un programa de atención becas. A la gente que le interesaría especializarse en ciberseguridad. Nosotros tenemos un programa de becas. Ajá. A la fecha de hoy nosotros hemos extendido 875 becas. ¿Sí? A 875 personas. Cada beca de esa incluye 4 certificaciones. Es decir, que hemos entregado más de 3.400 becas para ese programa de certificaciones. También constantemente nosotros tenemos un plan de capacitación y de fortalecimiento de capacidades para instituciones públicas, y trabajamos también con el sector privado, con la academia. Nosotros tenemos acuerdos con Infotep, con el ITLA, en el que nosotros servimos de canal para que cualquier persona que esté interesado en el tema, nosotros le facilitamos el acceso a esas organizaciones para que puedan cumplir su sueño de especializarse y dedicarse a la ciberseguridad. O sea, en ese sentido hay mucho interés en las personas para dedicarse a esto de la ciberseguridad, para aprender eso de la ciberseguridad. Ustedes ven que hay mucho interés, vamos a decir, en la juventud, en ese sentido. Hay interés, sin embargo, nosotros estamos trabajando en la motivación de que ese interés crezca, porque la cantidad de profesionales que se necesitan para el área de ciberseguridad, tanto localmente como mundialmente, me parece que en estos días estaban mencionando 3,5 millones de personas. Asciende a los 3.5 millones de profesionales. La necesidad que hay. Correcto, que se necesitan para cubrir esas vacantes. Y esto entraría que se necesitan 3 millones y tanto. A nivel global, a nivel global. Sí, mucha gente como quiera. Entraría dentro de la ciberseguridad lo que el gobierno dominicano ha venido implementando desde cuando Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora se ha seguido la instalación de cámaras y todo esto. ¿Eso tiene que estar de alguna forma conectado con esto? Mira, más allá, donde conecta, y precisamente como mencionaba al principio, hoy en día estamos caminando a ofrecer la mayor cantidad de servicios públicos en línea para el ciudadano. Hoy en día puedes renovar tu licencia de conducir, puedes solicitar la renovación de pasaportes. Hay un sinnúmero de servicios en línea, servicios públicos en línea, que le ahorran tiempo, desplazamiento, dinero al ciudadano para hacerlo. Los pagos y todas esas cosas. Ese proceso de transformación digital del Estado no puede ir si no tiene acompañamiento de esas medidas de seguridad, porque al final del día estamos procesando, recibiendo datos
del ciudadano. El ciudadano está haciendo transacciones en el ciberespacio de servicios públicos y nosotros somos los responsables de mantener la seguridad entre esos dos puntos, entre el servicio que ofrece el Estado y la información que está facilitando al ciudadano. Y sobre todo, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la disponibilidad de esos servicios, que cuando usted lo necesite, no falle. Y la protección de esos datos también, porque al final, si esos datos, esas imágenes que usted menciona, no están protegidas, entonces hay una brecha o una fuga de información que puede afectar a los usuarios. Porque mira, por ejemplo, alguien todo lo paga desde su teléfono, todos los servicios, hace hasta citas médicas, todo por aquí, pero está dando información confidencial propia, da un número de cédula, Por supuesto. puede que para un pago esté registrado su número de tarjeta, como tú decías. Entonces, existe una salvaguarda tan tremenda que el delincuente o ciertos códigos que impidan que el delincuente tenga acceso a ese tipo de información. Lo que fomentamos desde el centro es precisamente que del otro lado, quien está ofreciendo ese servicio, implemente, tenga los controles de seguridad adecuados para que esa información que usted esté facilitando esté Por ejemplo, segura. el banco. Finalmente, de mi parte. Escúchame, el banco o la CDE, la que sea, la EDE, la que sea, que tiene la información de Marco, porque Marco dice, no, yo no voy para allá, espérate, déjame decirte, ¿cuánto es que debo de luz? Y paga. Por ejemplo, Si en el sector financiero, que es un sector regulado, hoy en día es uno de los que cuenta con las mejores prácticas y los mejores mecanismos de seguridad hoy en día en República Dominicana. Liderado por el Banco Central, cuentan con un equipo de respuesta a incidentes cibernéticos para todo el sector, donde llevan una vigilancia continua de esas medidas, esos controles y mejores prácticas de seguridad que tienen que tener todas las entidades que están conectadas. El departamento de ustedes tiene la capacidad de discriminar. El mundo tecnológico virtual, eso va a millón. Y sale un montón de tecnologías nuevas, de estrategias nuevas, una locura. Pero no todo es bueno. Hay niveles de riesgos un poquito más, un poquito menos. Entonces, ustedes tienen las herramientas necesarias para decir, no, esa no. Como dicen los chinos a veces, no, esto no. Parte de nuestros procesos operativos consisten en identificar cuáles son esas vulnerabilidades que se encuentran presentes en tecnologías que están utilizando las instituciones de gobierno y de notificar y realizar las recomendaciones a estas organizaciones para que, en la medida de lo posible, o apliquen las remediaciones o sustituyan esa tecnología por alguna más segura. Pero sí, nosotros vamos a decir que es parte de ese proceso continuo de identificar esas vulnerabilidades, porque tenemos que recordar que lo que está seguro el día de hoy probablemente no lo esté mañana. Mañana pueda surgir una nueva amenaza que pueda afectar la seguridad de este teléfono. Y por eso yo debo de estar pendiente de las actualizaciones para poder actualizar implementar esos controles que el fabricante me está diciendo, de esto que salió ayer, para que el dispositivo pueda estar protegido, tú tienes que actualizar esta próxima versión. Y es más o menos lo que nosotros hacemos con esa tecnología que está implementada en gobierno. Yo me quiero imaginar, que las personas que ustedes tienen contratadas ahí son unos muchachos con una melena, peludos, unos hackers, porque son unos cerebritos. Pero Juan, el jefe no tiene melena. Están invitados allá, están invitados para que lo vean y vean el trabajo con su propia. Yo creo que es evidente que el pelo se cae. ¿Cómo nos Y yo quería puntualizar algo sobre el tema que he visto que los preocupa aquí sobre la protección de datos. Quiero que sepan que nosotros, desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, con nuestro equipo técnico del Consejo Nacional de Ciberseguridad, del Consejo Directivo de Ciberseguridad, nosotros trabajamos una propuesta de ley de modificación, a la ley de protección de datos personales. Ya eso está presentado al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo entonces determinará cuándo la envía al Congreso. Pero hemos trabajado eso y abarca y cubre una gran parte de esa preocupación sobre la protección de datos personales. De hecho, es una triada de leyes que son las que nos van a ayudar a poder tener ese blindaje en sentido general. Una que es
la de protección de datos personales, que obliga a las organizaciones al tratamiento correcto de los datos de los ciudadanos. Otra que es la ley de la ciberseguridad, que es la que establece las medidas y las pautas sobre cuáles son esos controles que deben implementar las instituciones, y la de ciberdelincuencia, que es la modificación del actual 5307, que es la que nos habilita y nos facilita, de hecho, la labor de perseguir a quien cometa los delitos. Porque hoy en día tenemos una ley que data de hace 14 años atrás, Y que la cosa cambió. donde hoy en día existen conductas delictivas que no existían en aquel momento porque no se había desarrollado todavía la tecnología. Y hoy en día existen conductas que no están siendo penalizadas allá. Aparte de la severidad de esas penas no es la misma que teníamos considerada en aquel momento, 14 años atrás, que es la que se deben de implementar al día de hoy. Es necesario fortalecer, robustecer esas penas. Yo Bueno, sé pues que muchas gracias. finalizamos. El poeta le mencionaba a los caballeros que si los jóvenes que trabajan con ellos, que hackers. Pero yo digo, los hackers no son los malos. No, Eso no es lo espérate. malo. No, Esos no, tipos no. son contra... Eso cerebro hay que aprovecharlo. Ah. ¿O Al no? contrario, eso es mal utilizado. La Exactamente. palabra hacker Sí. no es similar A delincuentes. porque se les ha vendido eso, que los hackers son los delincuentes. El hacker es un cibernéticos. profesional de la ciberseguridad que es curioso, que descubre. Es que- creativo, claro, tremendamente. Claro, Sí, yo sé, tenemos yo sé. de dos bandos. Tenemos algunos que son de Exacto. sombreros blancos, otros que son de sombreros negros, ¿no? El Anonymous. Unos se encargan de Anonymous. identificar brechas y notificar, corrígelo antes de que te pase algo, y Exactamente. otro se encarga de aprovecharla para su beneficio propio. Exacto. Pero hacker no es sinónimo Qué bueno de esa Muchas delincuente. gracias a Juan Cotró y a Carlos Leonardo por su presentación en esta mañana del viernes con el tema de la ciberseguridad. No cabe duda que es un tema amplísimo, infinito, Eso no tiene que límite. está produciendo información cada segundo en el mundo entero, porque esto es un mundo virtual y que necesita de un abordaje distinto al que uno estaba acostumbrado. Así que muchas gracias por su presentación. Son las 8:33 de la mañana. Volvemos en breve.